Buen día, soy el doctor Jesús Antonio Higuera Calleja del Instituto Nacional del Centro Médico Salvador Subirán de Nutrición de la Ciudad de México y bueno, en principio antes de empezar quería agradecer al comité organizador una vez más la invitación a hablarles de este tema que pues en esta ocasión quería eh, hablar de pared de vaso intracraneano mediante técnicas de imagen de alta resolución, de resonancia magnética. El entrecomillado nuevo, pues realmente, hombre, no es una técnica nueva, pero sí es una técnica que últimamente se ha puesto un poco más de moda y vamos a cada vez leer un poco más y a utilizar más en la patología diaria. Eh, ¿Cómo va a ser la plática? Primero les vamos a hablar un poquito de la anatomía de la pared arterial y las implicaciones que tiene en el análisis o en el estudio de imagen del análisis de la pared. Muy brevemente las técnicas de resonancia y vamos a explicar por qué brevemente. Eh, Luego vamos a abocarnos a las posibles trampas en la interpretación de nuestros estudios, un poquito, mucho de patología y unas conclusiones finales. ¿Por qué hablar desde la pared arterial? Bueno, como les decía al principio, es una técnica relativamente novedosa y hace aproximadamente un año el doctor Mossa Massad se dio a la tarea de preguntar entre los asociados de la Sociedad de Neuroradiología Norteamericana quién utilizaba estas técnicas, con qué frecuencia, para qué las utilizaban y por qué no las utilizaban. Este artículo lo pueden leer, es un artículo de esta encuesta, a la que aproximadamente participaron menos de 400 neuroradiólogos americanos, tanto de Canadá como de México como de Estados Unidos, y salió publicado en julio del 2022. Y vean que la frecuencia con la que utilizamos esta técnica o estas técnicas es baja, aproximadamente de una o dos veces por mes, principalmente para análisis de vasculopatía o la diferenciación de vasculopatía. ¿Y quiénes lo pedían? Pues vean que no había un departamento que solicitase este estudio específicamente, muchos sí el servicio de neurología vascular para definir alguna etiología de infarto, sobre todo en paciente joven, pero nadie en específico a veces la solicitaba, o sea, no tenemos un origen de la petición del estudio. ¿Y por qué no? ¿Por qué no las piden? Pues muchas veces porque a los clínicos no les interesa, seguramente porque no conocen este tipo de análisis, porque requiere tiempo y el radiólogo no quiere gastar tiempo en hacer a veces estos estudios, porque los vendedores no nos aportan, o sea, cuando les pedimos que nos digan cómo hacer este tipo de secuencias, a veces no nos apoyan en un estudio que en principio pudiera parecer complejo, siempre parece que presento técnicas o pláticas sobre técnicas complejas, pero realmente es muy sencillo y muchas veces porque desconocemos, entonces al desconocer, y ese es el objetivo principal de la plática, pues no queremos aplicarlas y lo único que hacemos es, digamos, sacar el balón de la cancha, ¿no? Para no comprometernos en cuanto al tipo de estudio que vamos a hacer. Recordar muy rápido, ¿no?, que las arterias intracraneales, que es el objetivo del estudio de nuestro estudio de imagen, son arterias totalmente diferentes a las arterias extracraneanas. Son arterias que tienen una pequeña adventicia, son arterias delgadas con una íntima interna o una elástica interna festoneada, a diferencia de las arterias externas, y carecen de vasa vasorum. Curiosamente, en el panel de expertos de hace unos años parece que no querían darle mucha importancia a la presencia de los vasa vasorum, pero vamos a hablar un poquito de la importancia que esto tiene, ¿sí? ¿Y por qué son delgadas? Pues porque principalmente la pared se nutre directamente por difusión a través de líquido cefalorraquídeo y de la luz vascular, ¿sí? Vean que, como digo, no hay vasa vasorum, que hay una íntima con células endoteliales, delgada, con un patrón festoneado y una adventicia que no tiene lámina elástica externa y que difunde, o eso permite difundir los nutrientes a la pared, ¿sí? ¿Los vasa vasorum qué son? Los vasa vasorum son nada más eso, que vasos que nutren la pared arterial, como cualquier órgano se tienen que nutrir, y a medida que tenemos más
capas, pues eso va a haber presencia de esos vasos, ¿sí? La gente de cardio, las coronarias, han estudiado la presencia de los vasos vasorum en la patología y nosotros, pues como curiosamente no teníamos manera de analizarlo, pues ha sido un campo que ha estado ahí sin tocar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Por qué aparecen vasos vasorum en los vasos intracraneanos? Pues bueno, hay muchas teorías que se intentan unificar y principalmente las queremos, o esa presencia las queremos asociar a la presencia de patología. Y vean que efectivamente el proceso de patología o patológico en la pared del vaso no es un proceso transversal, es un proceso longitudinal en el que todos lo conocemos por la pared carotidia o otras arterias coronarias, y vean que primero hay una activación endotelial, hay un proceso de inflamación, un proceso de proliferación posterior con una formación de una matriz extracelular, y es ahí donde nosotros vamos a ver o podemos llegar a ver los reforzamientos de los que vamos a hablar. O sea, sí podemos ver reforzamientos endoteliales o endotelitis o procesos inflamatorios de la pared endotelial, pero sí vamos a ver también procesos de reforzamiento en la placa y en este segmento, ya sea de la adventicia o de la media. Recordar que son raros los vasa vasorum, que se desarrollan con la edad, van a depender del número de capas musculares, como habíamos dicho, y proliferan en estos pacientes que tienen aterosclerosis, vasculitis o aneurismas, ¿sí? Los vasa vasorum, también como cualquier vaso, son vasos que están inervados y que tienen un espesor crítico. La pared tiene que tener un espesor crítico para que exista, ¿sí? Cuando estos vasa vasorum, que ya están en una pared gorda o engordada o con una matriz extracelular o como queramos ver, se interrumpen, van a condicionar necrosis de la pared, ¿sí? Sin embargo, no son los únicos que contribuyen a ese reforzamiento, como habíamos visto. O sea, el mecanismo de reforzamiento de la pared o de visualización de la pared después del contraste es un proceso complejo, ¿sí? Participa tanto la permeabilidad endotelial como los procesos inflamatorios, como la placa per se, que está, como habíamos visto, digamos, neovascularizada, ¿sí? Muy bien, ya tenemos, digamos, esa visión, una placa que puede estar, una pared, perdón, que puede estar enferma, una pared que puede estar reforzada por la presencia tanto de endotelio inflamado como de una alteración de ese endotelio, como de una placa con neovasos, y vamos a ver que las técnicas para definir este análisis de pared, a pesar de que hasta hace poco decían que no había equipos comercialmente disponibles o secuencias disponibles, hoy en día sí ya las tenemos, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con un equipo de una casa comercial que entre su paquete de imágenes trae una secuencia que se llama análisis de vasos, ¿sí? Entonces no tengan tanto miedo a empezar a aplicarla. Y en principio, aunque la literatura también dice que tenemos que o deben realizarse con intensidades de campo de más de 3 teslas, no es específicamente, vamos a ver en algunos ejemplos, que lo estuvimos haciendo con equipos de 1.5 sin que tuviésemos mayor complejo, ¿sí? Si necesitamos pulsos de doble inversión recuperación o lo que se conoce como las secuencias Black Blot, si necesitamos alto contraste, necesitamos borrar el líquido cefalorraquídeo y necesitamos alta resolución espacial. Y eso hace que las secuencias que vamos a aplicar para el análisis de pared sean secuencias principalmente largas, o sea, son secuencias de más de 6-7 minutos, y eso, como veíamos al principio, hace que algunos departamentos, o una de dos, o no las apliquen o las destinen a patología muy específica en pacientes ya previamente seleccionados. Nosotros utilizamos o copiamos este tipo de orientación ¿para qué? Para optimizar el tamaño de la caja que vamos a explorar en relación al mayor número de arterias. Y angulando de esta manera podemos tener secuencias de 7-6 minutos en las que tanto valoramos las medias, las anteriores, como el territorio
posterior. ¿Y qué protocolo tenemos nosotros? Principalmente tenemos este protocolo aplicado en el hospital que lo pueden copiar o lo pueden copiar de la literatura, porque últimamente han salido algunos artículos en los que nos explican qué protocolo utiliza cada departamento de la gente que está trabajando en esto. Normalmente el corte tiene que ser un corte fino, tiene que ser un corte de 0.5, o sea, hay un voxel uso isovolumétrico para este tipo de secuencias, ¿sí? Vamos a hacer siempre un 3D TOF que nos va a servir para orientar tanto la adquisición del 3D como para ver las zonas estenóticas. Vamos a hacer una secuencia de difusión, estas son aproximadamente 4 minutos, y vamos a hacer están con esta estrellita, las 3D para análisis específico en la pared, ¿sí? Estas nos van a permitir, vean que la orientación es coronal. Yo la contrastada, la postcontrastada, prefiero hacerla en sagital, pero mucha gente la hace en axial o en coronal. Al ser isovolumétricas vamos a poder orientar los diferentes cortes para poder evitar los artificios que vamos a describir. Y dentro de estas dos también vamos a hacer una angiografía de resonancia con gadolinio para confirmar la permeabilidad del vaso en caso de que tengamos dudas, en casos de flujos lentos que pudieran salir o ocluidos en el 3D TOF, vamos a confirmar la presencia o la permeabilidad del lumen. Vamos a ver o vamos a hacer también una secuencia de susceptibilidad, dependiendo de la marca del equipo, pues se llaman SWI, Swan o Venovolt, y para identificar los vasos y sobre todo también los trombos. Y después de esta secuencia precontraste vamos a hacer la postcontraste, que nos va a permitir identificar la lesión y ese reforzamiento específico en la zona de estrechamiento. Y hacemos un 2DIR en eje corto para, una vez más, confirmar la permeabilidad del vaso. Digamos que lo importante es ver la estenosis, ver la permeabilidad y en la zona de la permeabilidad confirmar el reforzamiento. Esos serían, digamos, los 3 patrones básicos. Y este es el estudio que vamos a obtener. Es un estudio en el que este es una secuencia volumétrica de análisis de pared de 0.5 de nuestro hospital en un paciente femenino de 67 años con una hipertensión arterial que tenía un aneurisma ya seguido, y ese aneurisma ha cambiado en su morfología. Entonces decidimos aplicarle un análisis de la pared. Vamos a ver al ratito por qué decidimos hacer esto, y vean que el aneurisma de una pared irregular, cuando le aplicamos el contraste, tiene un reforzamiento en la pared, ¿sí? Este sería un estudio, digamos, básico de resonancia. Ahora bien, ¿qué trampas o qué pitfalls, como diría la literatura anglosajona, nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar una lista muy grande de posibles artificios y errores, y unas posibles, les voy a dar unas posibles soluciones. Son 11, creo, aproximadamente. Son 11 sencillos posibles errores y las posibles soluciones. Podemos tener un estudio con una supresión incompleta del flujo en un vaso tortuoso lento que semeje un trombo, una supresión incompleta del flujo que semeje un engrosamiento circunferencial, una supresión incompleta del flujo que, debido a la orientación de la secuencia, un cruce vascular entre las arterias y las venas, un trombo que se está recanalizando, que puede iniciar o imitar una vasculitis, una microhemorragia que también puede reforzar y dar un reforzamiento concéntrico, un infarto secundario que nos puede imitar una vasculitis, un reforzamiento del plexo que puede imitar una placa o una lesión nodular en el agujero rasgado posterior. Cada vez que vaya poniendo uno, voy a poner la solución o el tip. Esta es como la de introducción. Y finalmente estos otros 3 artificios. Recordar que los vasos extracraneanos pierden su vasa vasorum al perforar la dura, y entonces podemos tener esos reforzamientos venosos en la pared extracraneana de las arterias que pensemos, por la anatomía de esos vasos tortuosos que están dentro de la dura, y que nos puedan dar un reforzamiento semejante a una pared inflamada y que la demos como una placa o como una vasculitis.
Y es importante, por eso, como les decía, 0.6, 0.5 de resolución espacial, que nos imiten una resolución ineficaz una placa. Y vamos allá con los ejemplos visuales, al fin y al cabo somos radiólogos, y entonces el primero es eso, una supresión incompleta del flujo, que estemos haciendo un análisis defectuoso o que por el equipo no tengamos una buena supresión de flujo, y eso nos puede semejar la presencia de un trombo en la pared. Aquí tendríamos un trombo en la pared, que un trombo en la pared, o que pensemos que tenemos un trombo, que además en este segmento la pared va a reforzar, y lo que tenemos que hacer es ver si ese vaso con la angiografía con contraste tiene o está permeable. Vean que donde aparecía la supuesta placa, aquí no existe esa placa, y aquí simplemente es que el flujo está no suprimido y nos está dando esa imagen artificial. Esa supresión incompleta nos puede dar también esta imagen circunferencial, que a la hora de administrar el contraste puede parecer como que está reforzando de manera anular. Y una vez más, nos fijamos en la geografía con contraste y vemos que esta supuesta estenosis es un artificio y que simplemente la pared está permeable, la pared no está inflamada y está habiendo un flujo adecuado. Dependiendo de la orientación, podemos tener diferentes hiperintensidades. Vean que en esta imagen estamos suprimiendo de manera incompleta el flujo en las lentículo estriadas, y sencillamente cuando lo hacemos en una secuencia con una orientación coronal en 3D, vamos a ver que este flujo desaparece, esa hiperintensidad que vemos aquí lineal desaparece, pero incluso si le metemos un factor turbo con un menor tiempo de eco, inmediatamente vemos que estas imágenes han desaparecido y que son artificios por alteración y enlentecimiento del flujo. Hay trombos que imitan, esta es una paciente joven que llegó con una cefalea, tomaba de manera crónica medicamentos de estos para la rinitis, y vino con un vaso o con un fenómeno supuestamente de vasoconstricción reversible posterior, y el neurólogo nos pedía secuencias para definir o descartar una vasculopatía inflamatoria de la pared, una vasculitis. Y vean que en principio nos podíamos ir con la finta con que este vaso está inflamado, tiene un reforzamiento concéntrico. Vamos a ver algunos ejemplos de vasoconstricción reversible y de vasculitis, pero si se fijan en este otro vaso donde están las estenosis de las cerebrales o de las ramas distales de la cerebral posterior, aquí vemos el efecto T2 en esta secuencia de difusión, vemos la hiperintensidad característica en la difusión, le ponemos contraste y podríamos pensar que este vaso está inflamado de manera longitudinal y concéntrica, y resulta que tenemos un trombo parcialmente recanalizado que está imitando la presencia de un proceso inflamatorio en la pared. Y aunque puede ser, o sea, los tips que nos da la literatura dice que a veces es inevitable, sí, y a veces acaban en biopsia, sí es importante que veamos todos los cortes y que veamos todas las secuencias. Aquí la secuencia que nos delimitó o que nos dio el tip para pensar que era un trombo que estaba con un proceso inflamatorio alrededor y que estaba parcialmente recanalizado era el SWI. Las microhemorragias también pueden dar estos reforzamientos, y vean que esto pudiera pensarse que es una pared que está reforzando y resulta que era una microhemorragia con un proceso inflamatorio. Sí, una vez más nos vamos al SWI o a secuencias específicas que nos permitan ver que es una microhemorragia. Acordarse también que los infartos subagudos van a tener un reforzamiento, y estas imágenes que pueden hacernos sospechar que es una pared de un vaso inflamado, sencillamente cuando las ponderamos en difusión vemos que es la zona del infarto que tiene un reforzamiento de lujo y que está reforzando por el estadio en el que está o que se encuentra. Como habíamos dicho al principio, las arterias vertebrales en su segmento extradural tienen vasa vasorum, entonces es esperable que tengamos estos reforzamientos. No confundamos estos segmentos
vean que no hay estenosis en estos segmentos y que la pared está reforzando porque todavía no tenemos una arteria intradural. A veces lesiones nodulares benignas en el agujero, esta es la arteria vertebral, esta lesión extravascular por fenómeno de flujo que está o aparentemente es hiperintensa, no es una placa, ¿sí? Entonces, cuando vemos esta imagen, hacemos una reconstrucción en el eje largo y vemos que no tiene nada que ver o que no está relacionada con la pared. Igual que la arteria vertebral, la arteria carótida refuerza en su segmento intracavernoso. ¿Por qué? Porque está el seno cavernoso y está el plexo de la pared y están los vasa vasorum de la pared, y entonces no es patológico ver, salvo que haya una estenosis excéntrica o concéntrica, reforzamientos en la pared de la arteria. Buscar siempre estenosis, si existe un reforzamiento anormal en esta arteria, y vean, este es un paciente que tenía un aneurisma en el segmento paraclinoideo de la arteria carótida, y vean cómo tanto el aneurisma, esto sí es anómalo, refuerza de manera anormal, como la pared en el segmento intracavernoso refuerza de manera normal. Eso no hay que confundirlo con patología. Tampoco los reforzamientos secundarios a las venas leptomeningias o los cruzamientos venosos, vean los cruzamientos venosos que hay en el espacio. Este es un ejemplo de un paciente que tiene un microadenoma, pero que aprovechamos para hacerle un análisis de la pared. Está completamente sana su arteria y vean que pudiéramos pensar que esta pared está reforzando de manera normal y no es más que las venas o los cruces vasculares leptomeningios que están en el espacio aracnoideo. Eso se resuelve observándolo en diferentes planos y vamos a seguir esos vasos y los vamos a identificar como venas, ¿sí? A veces una resolución espacial inadecuada nos puede dar esos reforzamientos venosos. Podemos pensar que esta arteria que está reforzando pudiera estar dentro de su pared y no es nada más, este es el 3 de TOF, que un vaso pegado que va ahí en cañón de escopeta con nuestra arteria. Esos son los principales pitfalls, o sea, vean que no hay más, o sea, es muy sencillo realmente resolverlos, concluir que son posibles trampas para el diagnóstico en cuanto al abordaje de la patología de la pared vascular, y ahora vamos a hablar de las principales patologías que vamos o que están descritas en la literatura. Vean que, como decía, es relativamente frecuente las técnicas que estamos utilizando, no hay mucha patología descrita y lo que hay es de lo que les voy a hablar. Principalmente, como es una patología con alta incidencia, pues tenemos más artículos y más publicaciones de aterosclerosis, menos de vasculitis o procesos vasculíticos inflamatorios. Nosotros estamos trabajando sobre todo en vasculopatías inflamatorias infecciosas, y por el universo en el hospital en el que me muevo estoy trabajando y no tenemos todavía nada en claro sobre vasculopatías inflamatorias primarias asociadas a enfermedades reumatológicas. Bueno, vamos a poneros algunos ejemplos. Y luego esto que he encontrado o que hemos encontrado en la literatura, pues algo de molla a molla, sobre todo artículos de la población asiática, disecciones, algo muy promisorio, aneurismas intracraneanos, síndrome de vasoconstricción reversible y alguna publicación en cuanto a la presencia de estos reforzamientos después de que sacamos los tromos, que los hemos visto, ¿sí? ¿Y cómo abordar? Esta es una tabla como muy básica de cómo abordar esta patología. En la aterosclerosis va a haber estenosis... estenosis puede estar presente o no presente, un engrosamiento que va a ser excéntrico, la localización, dónde va a estar localizada, cómo va a estar el reforzamiento y cómo va a estar o para qué nos sirven otras secuencias y para qué sirve este tipo de análisis. Este esquema lo voy a manejar en todos los ejemplos y lo vamos a ir repitiendo, ¿sí? Primero, les decía, aterosclerosis, un paciente masculino de 57 años que llega con un evento hipertenso y un evento isquémico agudo al hospital, recurrente, y vean que vamos a tener en el 3 de TOF una estenosis que, como decía, puede estar presente o no presente, en este caso estaba presente. El engrosamiento de la pared, a diferencia de las vasculopatías inflamatorias, va a ser excéntrico. Vean que la pared
rostral del segmento M1 de la arteria cerebral media está engrosado, es una hiperintenso, isointenso en el MPRT1, y cuando le ponemos contraste, el reforzamiento, que puede no estar presente, pero en este caso está presente, ¿sí? Nos sirve cuando hacemos este tipo de secuencias para caracterizar las características, valga la redundancia, de la placa. Si hay presencia, esta es una placa sólida, digamos, fibrótica, no hemorrágica, no en otro tipo de secuencias podemos ver si está hiperintensa, si es muy rica en lípidos o si está con caída de la señal y tiene un componente hemorrágico, ya sea en estadio agudo o subagudo, en cuanto a la estabilidad o inestabilidad de la placa. Y una vez más, sirve para que el neurólogo vascular le dé la importancia, les voy a poner un ejemplo muy bonito, a la estenosis o a la característica de la placa. Otro ejemplo, vean, es un paciente con una estenosis excéntrica en la pared de la arteria basilar, irregular, hiperintensa o con componentes hiperintensos hemorrágicos probablemente en la placa, excéntrica, vean que la luz está presente pero está excéntrica, y cuando le ponemos el contraste refuerza de manera homogénea e intensa. Aquí está la angiografía con la estenosis, ¿sí? La vasculitis, vamos a observar una estenosis a menudo presente, casi siempre presente, con segmentos longitudinales o segmentos amplios, con un engrosamiento concéntrico, a diferencia de la aterosclerosis. Prácticamente siempre va a estar presente el reforzamiento, va a servir para que el cirujano, en caso de vasculitis o dudas diagnósticas, oriente su toma de biopsia y para vigilar la evolución en cuanto a la terapia esteroidea. A este paciente le dieron terapia esteroidea y vean cómo se resuelve su estenosis al seguimiento. Y como les decía, este es un caso muy, muy bonito que nos sirve para explicar un poquito el mecanismo el evento isquémico. Es una paciente que nos llegó al hospital con un evento isquémico en territorio posterior, con una hemianopsia. En principio se le hizo una tomografía en urgencias, no se le encontró nada, se le dio un aspect de 10, se la refirió a su domicilio y regresó por la persistencia de los síntomas. Decidimos pasarla al resonador, le vimos el evento isquémico en el territorio posterior y decidimos hacerle, era una paciente joven, decidimos hacerle un análisis de placa. Y nos encontramos que tenía tenía múltiples placas, pero tenía una placa en la arteria vertebral, es una zona de engrosamiento de la pared con reforzamiento excéntrico muy parecido al anterior, un reforzamiento excéntrico longitudinal, pero los neurólogos en principio no explicaban con esto, con el evento en este territorio, o sea, no querían cómo explicarlo. Pero vean que también tiene una estenosis en la arteria cerebral posterior, en su segmento P2 transición a la P3 del lado derecho, donde tenía el evento, y aquí tenemos, si se fijan, un engrosamiento de la pared con una estenosis y un reforzamiento anormal, ¿sí? Era una placa que sí explicaba este evento, ¿sí? Es muy curioso, en el mundo de la neurología vascular, la ausencia de esos vasavasorum que hablábamos al principio a veces hace que sean muy reacios a pensar que pueda haber una placa en el territorio posterior tan distal, pero estas técnicas de imagen nos están descubriendo que la aterosclerosis intracraneana es más frecuente de lo que pensamos y a veces es más distal también de lo que pensamos. Igual que la incidencia de vasculopatías inflamatorias, que muchas veces se han dado como patologías extremadamente raras, y ahora que estamos encontrando o buscando específicamente en cierto tipo de pacientes este tipo de patologías, nos las estamos encontrando. Este es un caso también muy, muy bonito, es un caso de una vasculitis secundaria. Es un paciente joven que llegó al hospital con estas calcificaciones y, bueno, la gente que nos movemos en los universos de Latinoamérica, pues sabemos o prácticamente hacemos un diagnóstico muy rápido de exclusión entre
entre una tuberculosis o una vasculitis, unas calcificaciones groseras secundarias a un proceso infeccioso parasitario, ¿no? Ese paciente tiene todavía, porque está ingresado en el hospital ahora, una tuberculosis activa sistémica, pero a nivel del sistema central, después de las punciones y después de todos los estudios, no explicaban los neurólogos la posible actividad de la enfermedad que está inactiva según los estándares tradicionales. Le hicimos el estudio de resonancia, pero enfocado en análisis de la pared, y vean que no solo tiene una estenosis longitudinal de la media derecha, vean que normalmente el reforzamiento además es concéntrico, la media, tanto la carótida como la media, donde están todos estos granulomas rodeando la arteria, está con cambios inflamatorios, ¿sí? Y vean que no necesariamente se necesita un 3 teslas, este es un equipo 1.5 del hospital, sí, muy enfocadas las imágenes, porque una vez más, cuando tenemos menos campo, para conseguir esas resoluciones tenemos que bajar el volumen de rastreo y tenemos que enfocarnos en la arteria que queremos estudiar, ¿sí? Pero a pesar de que no son tan bonitas como las que tenemos del 3 Tesla, son imágenes bastante significativas y bastante sensibles para lo que queríamos encontrar. Vean una localización o estenosis longitudinales largas, el reforzamiento casi siempre presente, y eso una vez más nos sirve para guiar la terapia de esteroidea, en este caso en estos pacientes con procesos inflamatorios en la pared vascular secundarios tanto a cistic como a tuberculosis. Una vez que está apagado el proceso inflamatorio, la verdad es que las terapias tienen que ser muy radicales, no solo esteroideas, a veces con inmunosupresores, ¿sí? Ya lo publicamos hace unos años y la verdad es que los resultados son mejores que con terapias solo conservadoras basadas en esteroides. Moya Moya, bueno, vean que este artículo de Larson, con una serie bastante larga, explica un poquito el tipo de reforzamientos, la localización y cómo están presentes. Vean que casi siempre están presentes y va a ser un reforzamiento concéntrico, distal a la arteria carótida interna, muy proximal en estos segmentos proximales, distales a la oclusión. Recordar que el moya-moya es una oclusión supraclinoidea de la arteria carótida. El reforzamiento a veces está ausente y nada más, o sea, no hay consideraciones en cuanto a la utilidad tal vez del procedimiento, sino guiar la terapia una vez más antiinflamatoria. Disecciones arteriales, una vez más, un caso muy bonito del hospital. Una vez más, un equipo de 1.5, nos llega un paciente joven con un evento isquémico, esta es la perfusión con un área de mismatch, un paciente problemático, colega, alcohólico de los 9 años. La verdad es que le veíamos o no le veíamos ninguna estenosis o que explicara este evento con este mismatch, con este evento isquémico, y decidimos hacerle un análisis de pared. La verdad es que en el análisis de pared, por tal vez la limitación de nuestro equipo, no encontrábamos una estenosis franca, aunque la carótida se ve adelgazada, no encontrábamos ni zonas de reforzamiento en este segmento, ni zonas francas de estenosis focales, y cuando hicimos el análisis segmentario vemos un reforzamiento y un posible flap de disección que no nos creyeron, hay que ser sinceros, y entonces fuimos a la angiografía y aquí está la disección de la arteria. ¿Sí? Esta es la angiografía por sustracción digital, el flap de disección y lo que estaba condicionando el evento isquémico y el área de oligomia. Una vez más, una disección arterial, aquí es más sencilla, vean la imagen de semiluna en la vertebral con el hematoma hiperintenso y la angiografía con el flap. A veces nos permite detectar el flap de disección y una vez más la estenosis siempre presente, un engrosamiento excéntrico, y la localización pues puede ser o distal a la arteria carótida interna en su segmento supraclinoideo o en la arteria vertebral. Para los aneurismas, bueno, es un tema que a mí pues, me gusta porque es también campo de tratamiento, y en principio, no sé si recuerdan esa que les puse en inicio de una paciente
de la sexta década de la vida, en seguimiento. Nosotros tenemos una base de datos de pacientes con aneurismas pequeños en seguimiento de más de 20 años, con bastante muy buenos resultados, pero en los últimos años les estamos haciendo el análisis de la pared. ¿Por qué? Porque la literatura no está todavía nada demostrado y no hay, digamos, algo que sustente el hecho de que el reforzamiento nos apoya a un tratamiento un poquito más agresivo, pero últimamente se está describiendo que este tipo de reforzamientos en la pared arterial prelude la posible ruptura. ¿Por qué? Porque en los aneurismas que se han operado, cuando se rompen y los llevan a análisis patológico, vemos que en las paredes de los aneurismas rotos hay, una vez más, los famosos neovasos que algunos niegan en la literatura, ¿no? Esos neovasos o esos vasa vasorum no se encuentran en vasos o en aneurismas pequeños, aparecen en la adventicia cuando el aneurisma alcanza más de 4 milímetros y aparecen en la pared cuando el diámetro es mayor a 25. O sea que sí hay algo, aunque algunos expertos digan que no. Y vean que los reforzamientos pueden ser diferentes. O sea, desde la ausencia de reforzamiento hasta reforzamientos lineales, finos, o reforzamientos muy groseros. Yo con un aneurisma irregular y con este reforzamiento no me lo pienso y le propondría, aunque no se haya roto, un tratamiento definitivo. ¿Sí? Síndrome de vasoconstricción reversible, pues segmentos, vean un paciente que llegó al hospital con una hemorragia subaracnoidea. Últimamente nos han llegado muchas hemorragias subaracnoideas no aneurismáticas y a la hora de hacer análisis de pared podemos ver estrechamientos longitudinales que al reforzamiento vamos a ver refuerzan en la pared de manera longitudinal, ¿sí? Localizaciones extensas, concéntricas, y al seguimiento vemos que se ha resuelto ese tipo de estenosis longitudinales. El ejemplo que veíamos al principio de un trombo recanalizado, recordar que no solo pueden dar esos reforzamientos las vasoconstricciones reversibles, más vasoconstricciones reversibles, angiografías, segmentos largos de la arteria, y cuando vean, cuando le hacemos en ese territorio el análisis de pared, aparecen reforzamientos concéntricos y longitudinales extensos en las zonas estenóticas, ¿sí? Y finalmente, las iatrogenias. Las iatrogenias causadas por nosotros a la hora de hacer esto. Nos llega un paciente, este es un paciente de hace unas semanas, todavía está ingresado también, llegó con un aspect de 10, con un infarto pequeñito y con un área de mismatch extensa. Me llaman para hacer el procedimiento de trombectomía, se realiza el procedimiento de trombectomía exitoso y pasa al análisis de la pared de ese vaso. Y vemos que ese vaso simple está con la pared delgada y cuando le ponemos contraste, ya sea el endotelio o la pared, está reforzado de manera longitudinal sin estenosis, ¿sí? La literatura nos dice que a menudo presente, nos lo estamos encontrando y lo estamos pasando después de los procedimientos a hacer evidente ese reforzamiento, y de momento no sabemos qué es lo que signifique, ¿sí? Conclusiones. Para concluir, bueno, que probablemente la imagen de resonancia magnética sea un complemento a futuro y que nos vayamos acostumbrando a ciertas patologías como marcadores o biomarcadores de efectividad de tratamientos, y nos sirve en la placa de momento para determinar ubicaciones de placas, digamos, sintomáticas, para evaluar la actividad de la placa. Una vez que la placa está inflamada, le podemos dar estatinas y controlar ese procedimiento o ese proceso inflamatorio mediante nuestro tratamiento. Determinar la ubicación de la placa en cuanto a los ostiums y a las referencias de las perforantes. En las vasculitis vamos a evaluar la actividad de las vasculitis. Una vez más, dar el tratamiento y evaluar la efectividad de nuestro tratamiento. En caso de que quieran los neurólogos o los neurocirujanos definir la presencia de ese proceso inflamatorio, pues la resonancia nos va a permitir seleccionar el objetivo intracraniano donde biopsiar o buscar un vaso que nos dé mayor rentabilidad. En estos síndromes de vasoconstricción reversible
o los síndromes de encefalopatía posterior reversible, o todos estos síndromes vasculares o vasculoconstrictores o vasculoreactores, nos puede ayudar a definir la presencia del proceso inflamatorio y los seguimientos una vez más, y en las disecciones localizar el segmento y determinar si esta disección a la larga ya se recuperó, ¿no? Y en cuanto a los aneurismas, que serían, digamos, todas estas las principales patologías para de momento trabajar en este tipo de análisis o estudio de análisis de pared, determinar qué aneurisma, en caso de que tengamos varios, qué aneurisma se ha roto. En los aneurismas que se rompen suelen tener procesos inflamatorios asociados y reforzamientos de la pared, que a veces es difícil por la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, o en esos aneurismas incidentales que no cumplen criterios por tamaño y por características demográficas del paciente que se han ido a seguimiento, determinar algún factor extra de posible ruptura para definir si conviene o no conviene tratarle. Esto es todo. Muchas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta, bueno, pues conocen mi correo y con gusto se las puedo intentar resolver.